Buenas noches, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a ver el capítulo 5 de En pos de la santidad. El tema de hoy es el el cambio de reinos. Me dicen si ven la pantalla, si se ve bien, se escucha bien. Me indica. Hola, yo estoy escuchando bien. Ok. Listo. Entonces, vamos a orar y empezamos. ¿Cómo la pongo a que se vea toda la pantalla? ¿Cómo así? Mira cómo se me puso. Allá. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí. No me escucha. Hola, buenas tardes. Te confirmo la Listo. de leche chocolate entera. Voy a orar. Listo. Hola, Hágale, mi amor. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta semana. Gracias, Señor, porque a pesar de cada una de las dificultades, Señor, que podamos tener, tú siempre nos sostienes, Señor. Siempre vemos tu mano poderosa obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Damos gracias por tus maravillosas bendiciones a cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, en este momento ponemos todas nuestras cargas o actividades, Señor, en tus manos. Ayúdanos, Señor, a poder concentrarnos, a poder, Señor, escuchar con atención. Ayúdame, Señor, a hablar con temor, con reverencia. Siempre, Señor, para glorificar tu nombre. Sé tú, Señor, dirigiendo este tiempo. Ayúdanos cada día, Señor, a crecer en santidad, a aprender más de ti, amar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes en estos espacios y que bendigas a cada uno de mis hermanos, a mis hermanas. Pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndonos y ayudándonos en todo momento. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, nos ayude, Señor, a hablar con verdad, siempre con la verdad, a través del filtro de tu palabra, Señor. Damos gracias por todo lo que tú nos das y todo lo oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el cambio de reinos. Y vamos a enfocarnos en un capítulo en especial. Vamos a enfocarnos en Romanos, capítulo 6. Entonces, en este pedazo, solo nos vamos a enfocar en Romanos 6, 7.
pero me gustaría que leyéramos Romanos 6 completo. Entonces, voy a leerlo. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los que obedezcáis, que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis oído y habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, Romanos 6 al 7. Bueno, aquí básicamente el capítulo 6 nos habla de un hombre perdonado, un hombre que ha experimentado el perdón y ha experimentado un cambio radical y por el cual ese cambio radical, esta persona está siendo hecho santo, o está constantemente en una santificación. Y él no abusará de la doctrina de la justificación por la fe para excusar una vida impía, sino una vida que le agrade a Dios. Romanos 6 al 7 vamos a hablar mucho
de Romanos, pero en especial Romanos 6, 6 al 7. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos sido muertos, crucificados juntamente con Jesús. Hemos muerto de esa vida pecaminosa, de esa vida desagradable, de esa vida alejada que teníamos con Dios. Hemos muerto a todas esas concupiscencias, a nuestra naturaleza misma, que siempre que nos inclinaba al pecado. Y hemos sido crucificados juntamente con Él. Porque el que ha muerto, o sea, Cristo, perdón, por nosotros, porque el que ha muerto a todas estas cosas ha sido justificado, ha sido declarado libre de pecado. Eh, pero nuestro hombre cada día, nuestro viejo hombre aún sigue vivo. Muchos creyentes tienen el deseo de vivir una vida santa, pero han llegado a la conclusión de que no pueden lograrlo. Nosotros peleamos constantemente con nuestro viejo hombre. Y nuestro viejo hombre, aunque fue sepultado allá, voy a poner una analogía. Digamos que cuando nosotros morimos, digamos que somos sepultados juntamente con Cristo, digamos, cuando nos bautizamos. El bautismo, recuerden, es solo una simbología. ¿Cuándo somos bautizados? Con el Espíritu Santo. Pero lo voy a poner de esta manera, una analogía. Cuando, digamos, yo me meto en el agua bautismal, la simbología es que la persona que se entierra bajo el agua, la persona que se hunde bajo el agua, eh, es muerta. Cuando se levanta, es una persona nueva, ¿cierto? Una simbología. Pero esa persona vieja que queda ya en el agua, aún sigue pataleando, aún sigue tratando de vivir. Y ese es nuestro pecado. Nuestro pecado todavía no ha muerto. Aún somos personas que luchamos constantemente con eh, muchos pecados persistentes que tenemos diariamente. Han sido durante años pecados persistentes o con deficiencias de carácter, o incluso podemos llevar una vida mediocre moralmente, en la que ni nosotros ni Dios estamos conformes. Y siempre estamos en esa lucha constante entre nuestros pecados y nuestra vida santa. Como lo vemos aquí, pues como en el dibujito. Y es esa lucha constante. Y a veces pareciera que la promesa de Romanos 6, 6 al 7 fuera imposible de alcanzar. Muchas veces nos frustramos porque queremos vivir una vida. Hay personas, hay creyentes que quieren vivir una vida santa, pero aún siguen pecando. Hay personas que pueden tener pueden tener el dolor de pecar, como hay otros creyentes que no lo tienen. Y son personas que tienen deficiencias de carácter o viven en una mediocridad con ellos mismos y con el Señor. Y muchas personas procuran vivir una vida de santidad solo apoyándose en el poder de su propia voluntad. Estas personas solo se apoyan en sí mismas. Hay personas que se apoyan en sí mismas y hay otras
que solo se apoyan en la fe. Y bueno, tras experimentar una cantidad de buenas cantidades de fracasos por la que nuestra naturaleza pecaminosa pues, que tenemos nos seduce, se nos dice que hemos tratado de vivir la vida cristiana en el poder de la carne, pero nos dicen que tenemos que esforzarnos y comenzar a confiar o dejar de afanarnos por nuestra propia cuenta y entregarle todas las riendas a Dios. Se nos dice que si tan solo estamos dispuestos a entregar el problema de nuestro pecado en las manos de Cristo y descansamos solamente y confiadamente en la obra que Cristo hizo, en su obra vicaria, en la cruz del Calvario, podemos vivir eh, una vida de victoria sobre el pecado. Y están estas dos, podemos ver como estos dos frentes. Uno, donde se apoya solamente la persona en su propia voluntad o la otra persona que puede eh, apoyarse solamente en la fe. Pero hay algo importante. ¿En qué medida tengo que depender de Dios y cuál es la parte de la que a mí me corresponde, de la que yo soy responsable? Porque no puede quedar de un lado desbalanceado. No, nosotros debemos de depender de Dios. Amén. Debemos de depender de Dios. No debemos de ser independientes de Dios. No. ¿Sí me hago entender? No podemos ser independientes de Dios. Debemos de ser dependientes. Dependientes. Yo dependo de Dios, ¿cierto? En la santidad no nos debemos de apoyar en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad. Y podemos confiar en la obra de Cristo. Amén, sí. Pero también debemos de poner de nuestro esfuerzo, porque hay que tener y no caer en esa línea delgada en la que todo se lo dejo a Dios. No, yo también tengo que poner de mi parte. Mi santificación, recuerden, como hemos visto durante todas estas reuniones, nuestra santificación debe ser sinérgica. Y la palabra sinérgica quiere decir que es un trabajo en conjunto, es un trabajo de parte de inicialmente de Dios y un trabajo progresivo del creyente. Ahora, cuando comenzamos a vivir la vida cristiana, al principio podemos suponer confiadamente que lo único que hay que hacer es descubrir lo que hay en la Biblia, lo que Dios dice, qué quiere que el Señor eh, qué es lo que quiere que hagamos y ponerlo en práctica. Pero no nos percatamos que está por medio nuestra tendencia a ese deleite, a aferrarnos a nuestros antiguos hábitos pecaminosos. Debemos de confiar, debemos descansar en la obra de Cristo, pero también debemos de poner parte de nuestra santificación. Dios ya ha hecho todo. Dios lo ha hecho todo y todo lo que tenemos que hacer es descansar en la obra consumada de Cristo. Pero hay dos perspectivas. Vemos dos paralelos. Una vida, una expectativa versus la realidad. Después de haber procurado luchar con nuestro pecado hasta la desesperación, esta nueva idea aparece como un salvavidas de que podemos descansar en la obra de Cristo. Así como cuando la primera persona que escucha el Evangelio, dice, wow, increíble. No es por obras, sino por gracia a través de la fe. Así muchos, cuando escuchan esto,
pueden tener como ese descanso, porque a veces cuando se lucha solo o sola, en ese aspecto, en esa medida de procurar vivir una vida santa, sin depender de Dios, va a ser muy difícil. Es muy difícil, es imposible. Pero pasado un tiempo, si somos verdaderamente realistas, vamos a descubrir que, que aunque podemos descansar en esa obra consumada de Cristo, sinceramente nos podemos desanimar, podemos sentirnos derrotados por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Un momento, por favor, yo abro la puerta. Perdón, listo, ya regresé. Y bueno, por ejemplo, esta vida victoriosa como tal, aparentemente ha sido prometida, sigue huyéndonos, eludiéndonos. ¿Por qué? Porque esa expectativa que tenemos de una vida santa, una vida limpia, una vida pura, una vida que le agrade a Dios, no es nada a la realidad, porque muchas veces luchamos con el orgullo, somos personas que guardamos orgullo, que guardamos rencor, que podemos guardar celos, que muchas veces nos dejamos llevar por el materialismo, por la vanidad de vanidades, que puede ofrecer el mundo, por el poder. Podemos llegar a ser impacientes cuando, digamos, estamos trabajando y trabajamos con otras personas. Nos impacienta la otra persona o un hermano o un vecino o lo que sea. Podemos estar luchando también con la lujuria y todas estas cosas lo que van a hacer, el autor también mencionaba que muchas veces desgastamos o malgastamos, mejor dicho, el tiempo, criticamos a otras personas, muchas veces podemos hablar de un hermano, hablar mal de un hermano o de alguien que no es un hermano. Podemos estar criticando a otros, podemos estar ocultando la verdad y permitir una cantidad de pecados, una serie de pecados, y todo esto podernos llevar a la frustración. Y todo eso nos puede llevar a odiar lo que estamos haciendo y pensar, porque, bueno, por aquí un ejemplo. Alguien que piensa que está luchando, digamos, con la mentira, o alguien que está luchando con la impaciencia, y en su trabajo constantemente llegan y llegan personas que más y más le impacientan. Entonces esta persona se va a desanimar, esta persona va a decir, no, es que yo no estoy santificándome, yo no puedo lograrlo. Eh, Va a caer en esa frustración. Pero recuerden, no es por uno, no. Ya Dios lo ha hecho todo. Ya Dios podemos descansar en la obra que Cristo hizo. También debemos de poner de nuestra parte. Empezamos a pensar que en nuestro caso es único, que por alguna razón nuestra naturaleza pecaminosa debe ser peor que la de los demás y nos comenzamos a desesperar. Podemos comenzarnos a frustrar y incluso pensar, voy a dejar la fe, no voy a asistir más a la iglesia, porque pueden llegar esos pensamientos y no debería ser así. Recuerden, estamos
debemos de descansar en esa obra de Cristo, descansar en esa obra de Cristo. Van a ver, y estamos constantemente peleando con nuestra carne. Y una de las preguntas que había aquí en el cuestionario es, ¿qué es lo que Dios ha provisto para nuestra santidad? En Romanos capítulo 6, versículo 12 nos dice, no reine pues, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo primero que tenemos que analizar acá es que tenemos que ver bueno, lo primero que tenemos que ver en este pasaje es que la búsqueda de la santidad es algo que tenemos que hacer nosotros. Y esto lo podemos resumir en qué? En una palabra, en voluntad. ¿Qué estás haciendo para esa santidad? Debemos de ejercitarnos constantemente en la santidad. Que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo aún sigue teniendo debilidad ya sea por la comida, ya sea por la sexualidad, ya sea por la lujuria o por lo que sea, que esos pecados, que esas concupiscencias no reinen en nosotros. ¿Por qué? Porque eh, hay una segunda eh, característica y es que no debemos de permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Hemos de procurar la santidad en razón de ciertos hechos que son verdaderos. Y bueno, ¿cuáles son esos hechos verdaderos? De que hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Romanos 6, 1 al 2 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gloria abunde? En ninguna manera, porque porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado. No debemos permitir que el reino en nuestro cuerpo mortal reine. Esta debe quedar completamente muerta. Pero como les decía en la analogía al principio, nuestro viejo hombre es un hombre que está chapaleando en el mar para intentar morirse. Ahora, hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? ¿Vamos bien o quieren comentar algo? ¿Tienen alguna duda? Yo quisiera saber por qué el título es Cambio de Reino, Cambio de los Reinos. Bueno, ya vamos para allá. Hay dos reinos. La, mm, ¿cómo es que se llama? Te va a dar como una premier. Son dos reinos, sí. Reino de las tinieblas, reino de la justicia. Pero ya lo vamos a ver. Y ya te va a responder por qué. Porque ese título. Pero está en las próximas diapositivas. Creo que en la tercera, en la cuarta que sigue. Ok, gracias. Dale, con mucho gusto. Bueno, la segunda pregunta nos decía
cómo debemos considerarnos a nosotros mismos y qué se nos ordena hacer respecto al pecado en Romanos 6, 11 al 12. Romanos 6, 11 al 12, perdón. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, lo primero que observamos es que al haber muertos o al haber muerto al pecado es resultado de nuestra unión con Cristo. Ya estamos unidos a Él. Por cuanto Él murió al pecado, nosotros también hemos de morir al pecado. Y hay que tener algo muy claro. No es que hayamos hecho, no es algo que no es algo que hayamos hecho nosotros, sino algo que hizo Cristo, que fue consumado por Cristo y el valor de lo cual beneficia a toda la humanidad, nos beneficia a todos nosotros. ¿A todos quienes? A todos los que estamos unidos a Él. Y una segunda observación que podemos hacer es la de que nuestro morir al pecado ya es un hecho. Ya sea que demos cuenta de ello, ¿no? Cristo murió por cuanto Cristo murió al pecado, todos los que están unidos a Él han muerto al pecado. Y como les decía, el morir al pecado no es algo que hagamos nosotros, es algo que cobra realidad en nuestras experiencias, sino en algo que Cristo ha hecho. Y al estar unidos con Él, hemos muerto nosotros también al pecado. Eh, por nuestra unión con Cristo no debemos permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Nuestra experiencia diaria con relación al pecado está determinada no por el hecho de nuestro reconocimiento, sino por nuestra voluntad, por si permitimos o no que el pecado reine en nuestro cuerpo. Pero nuestra voluntad tiene que ser influenciada por el hecho de que hemos muerto al pecado. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, debemos de considerarnos muertos a ese pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Que no reine el pecado en nosotros, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿Para qué? Para que no obedezcamos a esos deseos que la carne nos pide, para no deleitarnos o ir a esos placeres que nuestras concupiscencias nos ofrecen, o esas tentaciones que el mundo nos ofrece. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo con la expresión muertos al pecado? Bueno, quiere decir que hemos muerto al dominio del pecado o al reino del pecado. Y bueno, Andrea nos comentaba porque el título pues de este capítulo, eh, el cambio de reinos. ¿Por qué? Antes de haber confiado en el Señor Jesús para la salvación, nos encontrábamos en un reino. Y ese reino era gobernado y es gobernado por Satanás y el pecado. Está ese reino donde seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad o del aire, es decir, de Satanás. Efesios 2:2, ¿qué nos dice?
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, vivíamos en otro tiempo, bajo la gobernanza de un espíritu, del príncipe del aire, que operaba en nosotros como hijos de desobediencia. Estábamos sometidos a la potestad de Satanás. Y Hechos 26:18 nos dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Antes vivíamos con los ojos cubiertos, con unas vendas, porque estábamos en un reino de tinieblas, pero ahora está ese reino de luz, ese reino que nos quita la venda de los ojos y nos permite ver con claridad. ¿Para qué? Para que por la fe que es en Cristo Jesús podamos tener perdón de pecados y podamos tener una herencia. ¿Y cuál es esa promesa de esa herencia? Que podamos ser santificados. Y nos dice, y al dominio de las tinieblas, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces aquí vemos dos reinos, el reino de la potestad de las tinieblas, y ya no vivimos en ese reino gobernado por las tinieblas, por la oscuridad, con el dominio de Satanás, sino que estamos, o mejor dicho, somos trasladados al reino de Jesucristo, de ese Hijo amado. Pablo dice que éramos esclavos del pecado. En Romanos 6:17 nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Éramos esclavos al pecado, pero ahora somos liberados, libertados. Y al nacer, al tener ese nuevo nacimiento, al poder tener esa regeneración, ingresamos de ese reino del pecado y de esclavitud y de la muerte hacia hacia un reino de luz, de justicia. Cuando somos trasladados de ese reino de tinieblas a la luz, a ese reino de el Hijo amado. Hasta, hasta ahí vamos bien, ¿o hay alguna pregunta? Bueno, gracias por no había visto la manito, porque, pues, pero bueno. Eh, continuemos. Aquí vemos los dos reinos. Aquí vemos dos reinos importantes. El reino del pecado y de Satanás y el reino de justicia por la unión con Cristo. Ahora, todas las personas que han vivido a partir de Adán y de Eva, exceptuando al Hijo de Dios, exceptuando a Cristo Jesús, hemos nacido como esclavos de ese reino de pecado. Hemos nacido como esclavos de ese dominio de Satanás. Hemos nacido en ese reino de tinieblas, sometidos a su reino y a su gobierno. Y por eso comenzamos a pecar desde la infancia, porque éramos
esclavos, obrábamos como esclavos, fuimos desarrollados con esos hábitos pecaminosos y un carácter pecaminoso desde pequeños. Cuando ustedes ven a un niño y al niño, por ejemplo, es egoísta, o puede decir mentiras, ustedes, mi mamá de pronto, o no sé, tú también, Andrea, con algún familiar o alguien conocido, ustedes cuando ven a ese niño, de pronto ustedes no sé si han escuchado que los padres dicen, pero ¿quién le enseñó eso al niño? Yo no le he enseñado eso, porque son maliciosos desde pequeños. Somos así. Desde la infancia somos esclavos de esos hábitos pecaminosos y de un carácter pecaminoso. Y aunque muchas veces las personas nos digan somos personas buenas, tituladas como personas buenas, vivimos solamente para nosotros mismos. Vivimos como está este hombre, así, esclavizados. Vivimos solo para nosotros, pero no para Dios. Lucas 19:14 nos dice, ¿alguien lo quiere leer? ¿Alguien me quiere ayudar ahí con Lucas 19:14? Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿A quién aborrecían? A Jesús. Sus conciudadanos, las personas con las que el Señor estaba habitando, le aborrecían. ¿Por qué? Porque no quería que Él gobernara sobre ellos, porque no creían que Él era Dios, porque Él es Dios. Eso pensaban ellos. Y enviaron tras Él a una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Ellos no querían que Dios gobernara, que no sabían, porque no entendían, porque no comprendían de que Jesús era Dios mismo. Y ese es el reino del pecado que nos tiene enceguecidos, que nos tiene esclavizados a unos deseos y a unos y a nosotros mismos. Pero está el otro reino, a ese reino en el que podemos decir el Señor nos ha trasladado. Ya hay un cambio de reinos. Ya no vivimos para el reino de Satanás. Ya no vivimos bajo el reino del pecado, sino que vivimos bajo el reino de la justicia por la unión que tenemos en Cristo Jesús. Hemos muerto al pecado, hemos sido liberados, ya somos libres de de ese dominio de las tinieblas. Colosenses Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya hemos sido trasladados, hemos sido libertados de ese mundo de esclavitud, de ese mundo, de ese reino de esclavitud. Y hemos sido ahora trasladados a ese reino de justicia y convertidos de la potestad de Satanás a Dios, como dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Antes de ser salvos, estábamos esclavizados a ese pecado, bajo el imperio y el dominio de Satanás. Sin importar qué tan decentes y morales hayamos sido, vivíamos en el reino del pecado. Pero ahora, gracias a la obra que Cristo hizo, ya tenemos una
a raíz de eso tenemos una unión con Cristo en su muerte al pecado y hemos sido liberados del reino del pecado y colocados en el reino de la justicia. Aquí el escritor hablaba de dos esferas. Esas dos esferas son precisamente estos dos reinos, el reino del pecado y el reino de la justicia. Ahora, una pregunta. Sí, hemos sido librados y sacados de dicho reino, porque todavía pecamos. ¿Alguien me lo quiere responder? ¿Alguien quiere decir algo? Yo creo que es por la naturaleza que aún mora en nosotros, que es inclinada al pecado. Sí. Listo. Bueno, si bien Dios nos ha librado del reino del pecado, Satanás y el reino del pecado ya han sido derrotados. Pero nuestra naturaleza pecaminosa recurre constantemente a aferrarse, a arrastrarnos hacia esa vida pecaminosa. La naturaleza del pecado todavía reside en nosotros, dentro de nosotros, aun cuando el dominio y el imperio del pecado hayan sido quebrantados, el pecado que mora en el creyente sigue ejerciendo un poder tremendo, obrando constantemente para inclinarnos hacia el mal. Y esto nos da como resultado la primera imagencita que yo les puse, donde habían dos muñequitos con una cuerda y estaban como peleándose. Hay una lucha constante. Aquí lo podemos ver, donde hay como unos guerreros. Esa es una lucha constante que tenemos entre el espíritu y la naturaleza pecaminosa por el deseo de la carne que es contra el espíritu y del espíritu que es contra la carne y que estos se oponen entre sí constantemente para que no sé, para que no hagáis lo que queráis. Gálatas 5:17. Somos pecadores desde el momento que nacimos. Hemos desarrollado hábitos pecaminosos desde ese primer momento. Pero ¿qué pasa? Que nos hacía falta una práctica. Nos hacía falta la práctica para que fuéramos desarrollando nuestro estilo pecaminoso individual. Y cada vez que crecemos vamos fortaleciéndonos en eso. Pero ya hemos ahora el creyente, ahora el que está unido a Cristo, ya no debe fortalecer a ese espíritu, ya no debe fortalecer a su carne, ya no debe fortalecer ese reino de tinieblas, sino que debe estar fortaleciéndose constantemente en el reino de la justicia. Hagan de cuenta, les voy a poner esta analogía. Hay dos lobos, uno negro y uno blanco. Y esos dos lobos se están peleando constantemente se están peleando. Si tú alimentas al lobo negro, ¿qué va a pasar? El blanco se va a morir. Si tú alimentas a un solo lobo, ese lobo negro va a quedar. Entonces, el lobo negro, que es con la analogía que les estoy poniendo, que es el del reino del pecado, se va a ir fortaleciendo constantemente. Pero el blanco, el reino de la justicia, se va a ir muriendo también, progresivamente. Así que mi pregunta es, ¿con qué estás alimentando tu lobo? ¿O con qué estás alimentando tu espíritu? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Estás alimentando con una vida pecaminosa o te estás alimentando con una vida
piadosa, que agrade a Dios. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Si yo como mucha chuchería, sí, como siempre lo hago. Si yo como mucho dulce, así, me van a dar granitos como tengo acá. Eh, ¿Qué va a pasar? Me voy a engordar. Y si no hago ejercicio, pues más me voy a engordar y me voy a enfermar. ¿Qué estoy, qué estoy alimentando? Pues si me estoy alimentando con frituras, con chucherías, con comida chatarra, pues voy a tener una vida muy, pues, muy deficiente. Mi vida no va a tener una vida sana, más en un futuro. Pero si yo constantemente ahora me alimento bien, como bien, sí, de vez en cuando puedo comer uno que otro dulcecito, pero, pero me fortalezco, hago ejercicio, me disciplino, tengo esa disciplina constante. ¿A quién estoy fortaleciendo? Mi cuerpo va a estar sano, mi cuerpo va a estar agradecido en un futuro. Ahora, cómo cómo estoy alimentando mi, mi vida? ¿Cómo estoy alimentando mi espíritu? La vieja vida fue entrenada para la impiedad, pero ya ahora esa vieja vida no puede estar entrenada para la impiedad, sino que debe ser muerta, muerta completamente. ¿Para qué? Para que la nueva vida sea entrenada para la piedad. ¿Me hago entender? Lo vuelvo a repetir. Bueno, la vieja vida fue entrenada para la impiedad, pero ahora en Cristo Jesús, nuestra nueva vida es entrenada para la piedad. Sí, sí me entienden. Listo. Andrés, ¿me entiendes? Bueno, otra pregunta. Bueno, ¿y si hemos sido librados y sacados de dicho reino, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, el reino del pecado? ¿Por qué todavía seguimos pecando? ¿Quién me puede decir algo? ¿Quieren decir algo? Esta pregunta es similar a la otra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál está? Si hemos sido librados y sacados de dicho reino, ¿por qué todavía pecamos? Sí, Ah, sí, sí, es la misma. Es como un complemento. Es como un complemento. Ah, bueno, pero tú ya habías dicho algo. Algo que se me había olvidado con esta imagencita. Y me acordé acá. Algo muy importante. Así como ven aquí en esta imagen, ven a unos guerreros luchando. Así deberíamos de ser nosotros. Nuestro, Nuestra vida debe estar constantemente en una lucha contra el pecado. ¿Por medio de qué? De la armadura de Dios. La armadura de Dios. Puestos la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el casco de la salvación, la espada de la palabra, el escudo de la fe y los pies del evangelio. Debemos estar completamente vestidos, debemos de estar completamente, ¿cómo se le dice esto?
preparados, armados con la armadura de Cristo, de Dios. Y el Señor nos dio nos dejó cuáles eran cuáles eran esas armaduras, las que acabé pues de decir. Debemos de estar completamente revestidos de esa armadura. ¿Para qué? Para estar preparados ante las acechanzas del diablo, porque el diablo, el enemigo, es como un león rugiente esperando a quien devorar. Debemos estar preparados, velando constantemente. Ahora sí, el segundo complemento de si hemos sido librados sacados de dicho reino porque todavía pecamos, aquí tengo algo que es, cuando nos hacemos cristianos, no podemos abandonar nuestra vida impiadosa de la noche a la mañana. Seguimos luchando, seguimos constantemente en una lucha. Y pasaremos el resto de la vida desechando dichos hábitos malos. ¿Para qué? Para desarrollar hábitos piadosos. Ahora, no solo hemos sido esclavos del pecado, sino que seguimos viviendo en un mundo poblado de esclavos del mundo. Aunque nosotros estemos luchando contra el pecado, vivimos en un mundo, vivimos rodeados de personas que se deleitan por el pecado. Vivimos en un mundo de esclavos y eh, bueno, hemos adquirido el hábito de vivir para nosotros mismos y no para Dios. Hemos sido liberados del reino del pecado y de su imperio y no hemos sido librados de sus ataques. Tenemos mucho y constantemente tenemos muchas luchas con la lujuria, con el materialismo, con la inmoralidad eh, y con muchos otros pecados, con robar. Y los valores convencionales a nuestro alrededor reflejan dicha esclavitud. Y el mundo procura que nos conformemos, que nos amoldemos a esa vida pecaminosa. Pero el pecado ya no reina más en nosotros. No ha de cesar en nuestros esfuerzos por llegar eh, a nosotros y atacarnos. Hemos sido liberados del reino del pecado, de su imperio. Hemos sido liberados de sus ataques. A fin de que no permitamos que el reino del pecado en nuestros cuerpos reine. Y como les decía, esto no se quita de la noche a la mañana. Constantemente vamos a estar en una lucha hasta que nos muramos o hasta que el Señor venga. Pero debemos de ir desechando todos esos malos hábitos, desechando todas esas cosas que nos atraían anteriormente. Por ejemplo, si yo antes luchaba con la pornografía, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues no mirar cosas que no debo, escuchar cosas que no debo, ver cosas que no debo. Si yo antes luchaba con la inmoralidad sexual, pues ¿qué hago? Pues trato de no estar solo con las personas o con una persona en específico, si ese es mi pecado, trato de mantener, no, ¿cómo decirlo? De no aprovechar las, las oportunidades, ¿cómo es que se le dice eso? Pues, no aprovechar el oso. ¿Cómo así que el oso? La oscuridad, la soledad y la oportunidad. Oso, oscuridad,
soledad y oportunidad. Si yo antes robaba, pues ¿ahora qué hago? Pues ya no puedo robar. O sea, si me ven o no me ven, tengo que ser íntegro en todo momento, guardando mi vida para Dios constantemente. Debemos de ir dejando todas aquellas cosas, todos aquellos hábitos, aunque sean pequeños, por más pequeños que sean, dejarlos y centrarnos en vivir no para nosotros, sino para Dios. Algo importante acá, no se le puede decir al esclavo, vive como hombre libre, pero sí le podemos decir al que ha sido liberado de la esclavitud, ahora que efectivamente hemos muerto al pecado, a su imperio y a su dominio. Ya no somos esclavos. Romanos 6:10 nos dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, ya no somos esclavos y podemos hacerle frente al pecado y decirle no. Antes no teníamos elección. Antes nuestra vida pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos inclinaba a realizar aquellos actos pecaminosos que manchaban o que menospreciaban a Dios, siempre eligiendo lo que me agradaba a mí, lo que le agrada a la carne, antes que agradarle al hacer la voluntad de Dios. Pero ahora como creyentes no pecamos como esclavos, ahora pecamos, o sea, ya no pecamos como esclavos, sino como individuos libres. Tenemos una libertad de elección. Y si llegamos a pecar, es porque nosotros hemos elegido hacerlo. Hemos sido liberados del reino y del dominio del pecado y del reino de la injusticia. Ahora ya tenemos esa libertad para tomar esa decisión. Voy a pecar. Y si pecamos, es porque hemos elegido hacerlo. Ya no éramos llevados por esa naturaleza. Recuerden, ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la justicia. Antes éramos esclavos, ahora ya somos libertados. ¿Mediante qué? Mediante nuestra unión con Cristo, mediante nuestra unión con Él. Ahora podemos hacerle frente al pecado y decirle no. Por lo tanto, hemos de cuidar el cuerpo a fin de que el pecado no pueda reinar en nosotros. Y por último, bueno, así por último, falta más. Dios ha provisto lo necesario para nuestra santidad. Por la mediación de Cristo nos ha librado del dominio del pecado, de manera que ahora podemos resistir efectivamente sus embates. Pero la responsabilidad de ofrecer resistencia es nuestra. Es algo que Dios nos deja a nosotros. Confundir el potencial de resistir que Dios proveyó con la responsabilidad de resistir, que es nuestra, es exponerse a un desastre en nuestra búsqueda de la santidad. Dios ha provisto nuestra santidad mediante Cristo. Nos ha librado de ese dominio y nos ha trasladado al reino de justicia. Pero nosotros debemos hacerle ahora frente, debemos de decirle no al pecado, resistir al pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Y algo importante que puse acá, que dice el escritor,
confundir el potencial de resistir. O sea, Dios nos provee el potencial para resistir con la responsabilidad de resistir, que es nuestra, es exponerse a un desastre en nuestra búsqueda de la santidad. Muchas veces podemos decirle, decir, no, el Señor, a ver, un ejemplo. Un ejemplo. Vamos a poner a José. ¿Qué pasó con José? José dijo, no, el Señor va a proveer, no, el Señor me va a ayudar, el Señor va a combatir por mí. ¿Qué fue lo que hizo José con la esposa de Potifar? Él, Huyó. obviamente, huyó, ajá. Dios provee, sí, el potencial para nosotros resistir, pero ahí también hay una responsabilidad de nosotros. Esa responsabilidad es que no debemos dejar que no podemos culpar al Señor de los pecados que nosotros hacemos. No, debemos de resistir, debemos de tener responsabilidad y asumir nuestra responsabilidad y no exponernos a aquellas cosas que puedan hacernos perder nuestra búsqueda de la santidad. No sé si me hago entender. Sí. Bueno, entonces ahora sí, terminamos. Pero vamos a ver algunas conclusiones. ¿Qué es lo que Dios ha provisto para nuestra santidad según Romanos 6 al 7? Bueno, yo puse dos cosas. Hemos muerto al pecado y tenemos una liberación del poder del pecado. Hemos muerto al pecado junto con Cristo en su crucifixión. Esto significa que ya no estamos bajo el dominio del pecado y que tenemos el poder de resistirlo. Y la liberación del poder del pecado es que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros para obligarnos a pecar. Somos libres para elegir obedecer a Dios. Romanos 6 al 7 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Quien ha muerto ha sido justificado, y esto es un término judicial. Somos liberados de la prisión o de la esclavitud del pecado. Y en resumen, Dios ha provisto la base, Dios ha provisto la base para nuestra santidad, a liberarnos del dominio y del poder del pecado. ¿Cómo debemos considerarnos a nosotros mismos y qué se nos ordena hacer respecto al pecado en Romanos 6, 11 al 2? Bueno, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto significa que debemos tener una nueva identidad en Cristo. Ya tenemos una nueva identidad basada en su muerte y resurrección. Ya nuestra identidad no es de esclavos al pecado, sino siervos de la justicia. Hay algo importante. Cuando somos, recuerden, están estos dos reinos, el reino de las tinieblas, el reino de la justicia. Cuando somos trasladados del reino de la tiniebla al reino de la justicia, hay algo importante. En el reino del pecado, en el reino de Satanás, éramos esclavos del pecado. Ahora cuando somos trasladados al reino de la justicia, ya somos esclavos por amor a Cristo. Somos esclavos por amor a Cristo. Somos siervos de la justicia.
También se nos ordena no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, ni obedecer sus deseos pecaminosos. Tenemos una responsabilidad activa. Debemos de, no se olviden de esto. Tenemos una responsabilidad activa. ¿En qué? En resistir al pecado y vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya somos una nueva creación, soy una nueva criatura. Y en otras palabras, debemos actuar de acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo y resistir activamente el pecado. Como dice ahí un himno, a la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Y por último, estas son preguntas que quiero dejarle para que piensen. ¿Cómo puedo considerar que he muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo considerar que he muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús? Si quiere, respóndase mentalmente, no me lo tiene que decir a mí. Otra pregunta que puse fue, ¿qué pasos puedo tomar para evitar que el pecado reine en mi cuerpo mortal? ¿Qué pasos puedo tomar para evitar que el pecado reine en mi cuerpo mortal? Y por último, ¿cómo puedo resistir activamente a los deseos pecaminosos? ¿Cómo puedo resistir activamente los deseos pecaminosos? Estas son 3 preguntas que quería dejarles para que piensen, para que pensemos. Y por último, la santidad es un proceso continuo que requiere nuestra cooperación con la obra de Dios en nuestras vidas. Esto es un trabajo difícil, pero no imposible. ¿Que tiene esfuerzo? Claro que sí. Como les venía diciendo y les he dicho, es como un deportista. Hay que tener esfuerzo y disciplina constantes. Debemos esforzarnos. Estamos en un mundo lleno de placeres por doquier, pero esos placeres no nos llenan. Los placeres que el mundo ofrece son temporales, pero los placeres que Cristo ofrece son eternos. Esos placeres que Dios nos da son, pues, que Dios eh, gracias a la obra que hizo Cristo, que nos trasladó de un reino a otro, son mucho mejores de los que este mundo nos puede ofrecer. Entonces, busquemos cada día crecer en santidad, cada día constantemente, sin desanimarnos y buscando siempre la ayuda en Cristo, confiando en Cristo, pero también poniendo de nuestra parte, evitando aquellas cosas que pueden hacer que caigamos en cosas de las que teníamos anteriormente en nuestras vidas, aquellos pecados ocultos, aquellas cosas eh, que nos hacían deleitar anteriormente. Evitémoslas y crezcamos y fortalezcamos y alimentemos lo que a Dios le agrada y hagamos morir a ese viejo hombre. Ese viejo hombre aún sigue chapaleando en el mar. Así que eso era como que lo que les quería pues decir el día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, hermano. De nada. Son preguntas que nos llevan a meditar mucho cómo estamos viviendo eh, ese proceso. Si lo estamos llevando a cabo, si en la pregunta que hacías, creo que era la segunda, donde mencionabas qué estoy haciendo para que se vea reflejada esa santidad. Si, están, si se está evidenciando con respecto a lo que practicamos diario, es una pregunta que nos lleva a pensar mucho. Gracias, hermano. Muchas Ah, gracias. hijo Dime, no. Andrés, que muchas gracias a mi hijo, porque no es porque sea mi hijo, pero en verdad veo sus esfuerzos y su dedicación por, por querernos enseñar y explicar y él conocer, porque él tampoco es que se las sepa todas, pero entonces estudia, se esfuerza y nos compartes todo lo que aprende y eso lo valoro mucho y me da mucha nostalgia cuando a veces no te puedo, pues cuando a veces, pues como hoy, que he estado en la clase y como que no he estado porque he estado ocupadita, pero bueno, Dios sabe también cómo está mi deseo en el corazón de aprender cada día de la palabra de Dios y gracias, hijo, por estudiar y hacer la tarea y explicarnos esa tarea a Andrea, a mí, a los hermanos que se quieran conectar. Lastimosamente, pues los hermanos no se han conectado, pero muchas gracias, hijo. Una gracias, no. Muchas gracias. Y Andrea, Gloria a gracias Dios. también a usted por conectarse y que la tarea que mi hijo hace, pues sea de crecimiento espiritual para usted, para mí, para todos los que la escuchemos y bueno, nos acerquemos como por medio de esta, no sé qué aplicación será, pero que nos acerquemos por medio de ella a aprender. Amén, hermana, sí, es verdad. Sí. Pues primeramente gracias al Señor por permitir que nos conectemos, podamos usar este medio para poder escuchar y estudiar su palabra, que es de gran ayuda para el día pues domingo. Es como un complemento, yo lo veo así como un complemento, porque ya uno va el domingo y es como, ya sabe como el tema y todo, entonces es una ayuda bastante. Y no, pues gracias a usted también, hermana, porque el Señor pues la ha puesto y pues la ha tenido allí, también la ha sostenido igual que a mí, independientemente pues Yo no he de hecho lo que nada, todo lo hace mi hijo. Gloria a Dios. Pues la Gracias gloria al es a Dios. Señor por Sí. eso. Gracias a Dios. Toda la honra, la gloria y los méritos son para el Señor, porque de hecho siempre he manifestado que mi hijo es una bendición del Señor y sigue siendo una bendición del Señor y siempre va a ser mi hijo una bendición de Dios. Y con todo este aprendizaje que él hace, pues me siento muy bendecida porque sé que no tengo que sufrir porque mi hijo anda en malos pasos, sino porque gracias al Señor lo ha sostenido desde bebé, desde niño, desde chiquito, lo ha sostenido y lo tiene para él, porque mi hijo es para el Señor. amén. Gracias, hermano, por sacarte tu tiempo y porque sabemos que obviamente pues, tenemos compromisos en la semana y pues, sacas el espacio para poder enseñar. Sí, por eso lo Y digo, eso es, porque como veo sus esfuerzos y todo, es una bendición muy grande que Dios le dé tanto ¿cómo es? ¿Cómo es? Resistencia, pues sí, tanto, porque él de verdad que no, o sea, no tiene momentos de descanso, pero Dios lo fortalece, lo sostiene y ahí va, gracias a la obra del Señor Jesús. Amén. amén. Gloria a Dios. Así. Y gracias, hijo, por enseñarnos. Entonces, si quieres, se queda con Andrea haciendo el examen y yo me desocupo en lo que estoy haciendo y enseguida me ayuda a mí antes de que venga Fernando. Sí, amén. Hágale. Hágale pues. Dios le Bueno, bendiga. chao. André, chao.
Dios te Chao, hermana bendiga. Martín, el Señor le bendiga. Chao, Muchas gracias. chao, hermana. Que Dios les Que le termine bendiga. de ir súper bien. Amén. Hola, ya Dios. Dios le bendiga. Ay, Amén, hermana. igualmente. Yo sé que ustedes están orando por lo de la venta pues del negocio, entonces ahí le dejo un momentico a Duan, que Duan le cuente lo que pasó ayer y el señor está a la espera, un señor que nos vino a ver la tienda y quedó muy contento, está a la espera que le resulte como un dinerito, entonces Duan te cuenta y ayúdeme con esa oración, a ver si es la voluntad del Señor que se pueda dar el paso para la venta del negocio y así yo poder tener más tiempo para otras cosas que en verdad a las que quiero dedicar tiempo. Claro que sí, hermana, cuente con eso. Bueno, pues Dios le bendiga. Seguimos hablando. Chao. Amén. Chao. Una feliz noche. Dios te bendiga. Igualmente. Bueno, chao. Chao, hijo. Chao.